Los aventureros lamentablemente informaron a Cheon que lo expulsarían del grupo. Sin embargo, Cheon no entendía por qué tenía que ser expulsado del grupo, así que apretó el puño, incapaz de comprender la razón. Miró a Jason con incredulidad y le exigió una explicación, recordándole la promesa que habían hecho de convertirse juntos en aventureros de rango A. Pero Jason, con el ceño fruncido y la voz cargada de rabia, le replicó que él sabía perfectamente por qué. Un camarada, un héroe, debía ser fuerte, y Cheon, en su estado actual, simplemente no era lo suficientemente bueno. Jason señaló que su don no era apto para el combate y que además no dominaba ni la esgrima, ni la hechicería, ni las artes sagradas. Cheon respondió que había dado todo de sí para mantenerse a la altura de sus amigos de la infancia, pero Jason fue tajante, eso no bastaba. Medea, la hechicera de los argonautas, intervino con frialdad, afirmando que con la fuerza que Cheon tenía, no era más que una carga para el grupo. Le recordó la última misión, cuando apenas logró golpear a los trolls. Cheon, avergonzado, admitió que era cierto, aunque defendió que al menos había cumplido su rol como señuelo. Sin embargo, comprendió que no se referían solo a esa batalla, sino a todas las anteriores, y que ninguna de sus habilidades le permitía asestar un golpe decisivo. Reconocía que a pesar de todo su esfuerzo y entrenamiento, nunca pudo igualar la destreza con la espada de Jason, ni alcanzar la magia de alto nivel de Medea, ni sanar como lo hacía Asus. Medea entonces mencionó su don, traductor de creaciones, y afirmó que con ese don no podía seguirles el paso, ahora que el grupo buscaba escalar al rango A y convertir a Jason-sama en un verdadero héroe. Cheon bajó la mirada, aceptando que no podía seguirles el ritmo y que la decisión ya estaba tomada. Se preguntó si Asus también estaba al tanto, y Medea confirmó que sí, que todos estaban de acuerdo. Jason asintió sin mostrar emoción. Medea se volvió hacia él y le dio las gracias por todo lo que había hecho hasta ese día, mientras Cheon comenzaba a alejarse. Asus en voz baja, le pidió a Medea que cuidara de Jason, y Jason, con frialdad, le ordenó a Cheon que dejara sus objetos y el oro en el gremio. Medea lo golpeó con su bastón, exigiéndole que se marchara cuanto antes, pero Cheon le respondió que no necesitaba escuchar eso precisamente de ella. La vida del aventurero implicaba diversas tareas como recolección, caza y exploración. Existía un sistema de rangos que iba del E, para aprendices, hasta el S, reservado a leyendas, siendo el rango aquel donde nacían los héroes. Alcanzar el rango S requería una hazaña tan grande como salvar el mundo. Mientras bebía solo en una taberna, Cheon pensaba en cómo su sueño había sido llegar al rango A. Los argonautas, el grupo del que acababan de expulsarlo, era considerado el equipo de rango B más cercano a lograrlo. Junto a Jason y Pelias, sus amigos de la infancia, había abandonado el campo para seguir ese sueño. Al principio, incluso los goblins representaban un gran reto, y Cheon solía cubrir a Jason cuando éste se dejaba llevar por la ira. Con el tiempo se unió Medea, y el grupo avanzó con paso firme. Sin embargo, Cheon sentía que su crecimiento se había detenido. Creía que su estancamiento estaba relacionado con su don. En ese mundo, un don era una habilidad latente que despertaba repentinamente, y quienes lo poseían solían llevar vidas que giraban en torno a él. Cheon se preguntaba si su vida habría sido distinta si no se hubiera convertido en aventurero, si las cosas habrían salido mejor si su don hubiese estado orientado al combate. Recordaba con claridad el momento en que sus amigos decidieron llenos de entusiasmo convertirse en aventureros, y como él lo siguió sin dudarlo a pesar de todo. Con la decisión tomada, Cheon se dirigió al gremio de aventureros. Al entrar, algunos lo reconocieron como el antiguo miembro de los argonautas y no tardaron en burlarse de él, preguntando cómo era posible que un traductor estuviera en un grupo de élite. Y murmuraban que seguro lo aguantaban por lástima y que ya era hora de que lo echaran. Pero de pronto una empleada del gremio intervino de inmediato, exigiendo orden y alejando a los provocadores. Lina, una de las encargadas, saludó a Cheon con calidez, dijo que lo estaba esperando y lo invitó a pasar al fondo para hablar en privado. Cheon le entregó el dinero y los objetos pertenecientes a los argonautas, y ella le aseguró que todo sería guardado con seguridad. Internamente, Lina pensó que era absurdo que tuviera que devolver una cantidad tan ridícula, y bromeó para sí con la idea de simplemente reportarlos como extraviados. Cheon admitió que con sus habilidades de combate, lo más probable era que solo calificara como un aventurero de rango D si decidía actuar en solitario. Lina refutó de inmediato esa valoración, exclamando con firmeza que eso no era cierto en absoluto. Afirmó con convicción que según lo que había observado de él, Cheon era sin duda un aventurero de rango C, y que si lo deseaba, incluso podría presentarle a un grupo de rango B como los argonautas. Cheon, algo turbado pero agradecido,
explicó que prefería comenzar en solitario por ahora, a lo que Lina se disculpó por haber hecho suposiciones apresuradas. Cheon le explicó que necesitaba reflexionar sobre sus verdaderas habilidades y que sus palabras le habían dado el valor para intentarlo por su cuenta. Al ver la determinación en sus ojos, Lina le comentó que tenía una misión que quería confiarle. Le explicó que se habían recibido reportes sobre una aparición masiva de orcos en una mazmorra cercana y le pidió ayuda para eliminar algunos, como de costumbre, a cambio de monedas por cada par de orejas que trajera. Además, le solicitó que inspeccionara la mazmorra con su método particular, asegurándole que también recibiría pago adicional por esa parte. Con sinceridad, Lina le dijo que sabía cuánto se había esforzado por su grupo y por el gremio, y que no dudaría en repetírselo cuantas veces hiciera falta. Como veterana en evaluar aventureros, le aseguró que aunque los tiempos fueran difíciles ahora, estaba convencida de que la felicidad lo esperaba más adelante. Conmovido por sus palabras, Cheon le dio las gracias, y con algo de nervios, le preguntó si quizás algún día podrían salir a almorzar juntos. Lina se sorprendió interiormente, preguntándose si realmente acababa de decir eso, y le respondió que aceptaría con dos condiciones: la primera, que volviera sano y salvo, y la segunda, que la llevara a un lugar bonito. Cheon aceptó encantado, celebrando con un pequeño salto de alegría. Se dirigió entonces a la plataforma de embarque de carruajes rumbo a la mazmorra, y uno de los caballos, al notar su buen ánimo, le preguntó si le había pasado algo bueno, y de paso le pidió zanahorias, mientras que el otro solo quería más pasto, peticiones que Cheon reconoció sin sorpresa. Reflexionó que esa era la naturaleza de su don, traductor, el cual le permitía entender a cualquier animal, e incluso a algunos monstruos. Lamentó, sin embargo, que ese don no fuera comparable a algo como espadachín maestro, algo realmente útil en combate, y pensó que tal vez, de haber tenido un don más adecuado, Jason y los demás no lo habrían rechazado. Mientras el carruaje avanzaba con su movimiento brusco, Cheon trataba de mantenerse al margen. Notó a una chica con capucha que parecía ser una aventurera solitaria. Uno de los aventureros toscos que iban a bordo se le acercó, preguntándole si estaba sola e invitándola a unirse a su grupo, prometiéndole una parte de las recompensas. Otro agregó, de forma vulgar, que eso incluiría también acompañarlos por la noche. La chica, con calma, se disculpó y les dijo que no tenía intención de trabajar con gente más débil que ella, y que incluso los goblins tenían más sentido común que ellos para tratar con chicas. El aventurero, ofendido por el desprecio, le gritó furioso, pero antes de que pudiera reaccionar, la chica lo pateó con una velocidad sorprendente, lanzándolo por los aires. Cheon observó, alarmado, que las cosas no pintaban bien. La joven aprovechó su ventaja y le preguntó si ya se había arrepentido, advirtiéndole que podría ser que no volviera a exhalar ese aliento asqueroso jamás. El hombre, ahora aterrorizado, dijo que solo estaba bromeando. Cheon quedó asombrado al ver que sus movimientos eran incluso más veloces que los de Jason. Entonces la chica, mirando al hombre aún en el suelo, dijo que seguramente otros aventureros lo felicitarían, aunque por la forma en que lo dijo, Cheon no supo si lo amenazaba o lo elogiaba, y quedó confuso con esa contradicción. El aventurero asintió con nerviosismo, prometiendo tenerlo en cuenta, y la chica, satisfecha, envainó su arma. Cheon se preguntaba qué había sido todo ese intercambio tan extraño, pero decidió dejarlo de lado por el momento para concentrarse en la tarea que le esperaba. Se preparó para entrar a la mazmorra, y al llegar a la entrada de la cueva, alzó la voz y saludó a alguien llamado Cheon, preguntando si estarían solos esta vez, dando a entender que solía haber una presencia familiar. Un slime errante llamado Lime entendió que Cheon actuaría en solitario a partir de ese momento, y le preguntó si aquello sería para siempre. Cheon lo confirmó con un gesto. Lime entonces le pidió que lo llevara con él, expresando su deseo de aventurarse a su lado, y preguntando si el rubio molesto y la chica irritante con túnica no vendrían más. Cheon se sintió visiblemente conmovido por la petición de Lime. El slime continuó con entusiasmo, diciendo que eventualmente podrían salvar a una damisela en apuros, y con esas palabras, Lime se unió oficialmente al equipo de Cheon. Le preguntó qué debían hacer, y Cheon explicó que debido a una aparición masiva de orcos en los alrededores, tenían la misión de investigar. Le preguntó a Lime si sabía algo, y este recordó que los orcos habían cambiado recientemente de líder. Se rumoreaba que el nuevo jefe guardaba un profundo rencor hacia los humanos, lo cual explicaba que incluso aquellos que normalmente no abandonaban su guarida estuvieran ahora rondando por la mazmorra. Lime aconsejó a Cheon que tuviera cuidado, y este comprendió que las actividades de los orcos habían cambiado con el nuevo liderazgo, por lo que tendría que permanecer alerta durante toda la expedición.
Agradeció a Lime por la información y prometió ser precavido. Fue entonces cuando aparecieron 3 goblins de rango D. Chion evaluó que podía enfrentarlos, pero que podrían representar un problema si aparecían en mayores números. Le avisó a Lime que los atacaría, señalando que detestaba a los goblins por atacar sin razón. Lime afirmó estar listo. Uno de los goblins dejó escapar un grito final al ser derrotado, y Lime felicitó a Chion por su desempeño. Chion, secándose el sudor de la frente, le comunicó a Lime que ya había terminado con ellos. Lime entonces le recordó a Chion que contaba con él para cumplir lo que habían hablado, y Chion asintió, preguntándole si sus habilidades habían mejorado. Luego plantó una flecha como marcador y continuó adentrándose en la cueva. De pronto, se encontró con un grupo que lo confrontó, preguntándole con tono sarcástico qué era todo aquello. Eran los mismos aventureros del carruaje, que se burlaban de su actitud tranquila y lo provocaban por seguir actuando como un aventurero de rango B pese a haber sido humillado. Chion reconoció al hombre que lo había molestado en la taberna y dijo que no recordaba haberles hecho nada para merecer su hostilidad. El aventurero respondió con rabia que el antiguo líder del grupo de Chion llamado Jason los había estado menospreciando todo ese tiempo y que ahora que Chion estaba solo, él pagaría las consecuencias. Chion entendió de inmediato, no era a él a quien odiaban realmente, sino a Jason, pero lo usaban como blanco porque ya no tenía respaldo. Se burló de ellos por elegir a un aventurero solitario como objetivo en lugar de encarar directamente al verdadero responsable, y les dijo que ese tipo de comportamiento era lo que los mantenía estancados en el rango C. Les preguntó si estaban seguros de lo que hacían, recordándoles que el gremio prohibía los conflictos entre aventureros, aunque admitía que enfrentarse a 8 al mismo tiempo sería un problema. El líder del grupo se burló, preguntándole si pensaba denunciar el incidente después de morir. Al percibir la intención asesina en sus palabras, Chion comprendió que no había lugar para la piedad. Uno de los aventureros retrocedió con miedo. Chion se mantuvo firme mientras el grupo se preparaba para atacar. El líder lo ridiculizó, cuestionando qué podía hacer con su inútil don de traductor. Chion respondió con frialdad que les mostraría cómo luchaba un traductor, justo cuando otro de los aventureros gritó a sus compañeros que atacaran, convencido de que Chion solo estaba fanfarroneando. De repente Lime irrumpió en escena, proclamando que el héroe había llegado y que había traído consigo a los orcos, lo cual dejó boquiabiertos a los aventureros. Chion elogió a Lime por haber guiado bien al ejército orco, mientras uno de los atacantes soltaba un grito de terror. El ejército de orcos de rango se divisó a los humanos, y siguiendo las órdenes de su líder, cargaron contra ellos gritando por su muerte, emocionados por la idea de agradar a su jefe. El líder del grupo de aventureros, pálido, sugirió a Chion que se unieran para enfrentarlos juntos. Chion, llamándolos descarados, aceptó con la condición de que se prepararan bien, ya que él tampoco pensaba morir allí. Se preparó para la batalla, calculando que había 15 orcos, y sabía que si luchaban con seriedad podrían superarlos, aunque morir por algo así dejaría un sabor amargo. Tomó el mando y comenzó a dar órdenes a los demás aventureros. Le indicó a uno que no bajara la guardia y a otro que atacara desde lejos a los que se veían más resistentes. Mientras él mismo planeaba encontrar una oportunidad para escapar una vez que todo se calmara. Declaró que su parte ya estaba hecha. Cuando los murciélagos en la cueva comenzaron a alterarse, le preguntó a Lime si podía detectar si se acercaba uno de esos locos, a lo que el Lime confirmó, diciendo que olía a batalla y que se trataba de él. Un orco imponente apareció entre los demás, avanzando con fuerza mientras rugía que lo dejaran pasar. Se abrió paso con brutalidad entre los orcos menores, abriendo un camino en medio del caos. El líder de los aventureros lo miró con una mezcla de temor y asombro. El orco, con voz poderosa, exigió enfrentarse al más fuerte del grupo, lo que incluso confundió a los otros orcos. Luego afirmó que para los humanos normales sus palabras eran incomprensibles, mientras Chion, con sarcasmo, comentó la pomposidad de su declaración. Sin dudar, el orco se abalanzó sobre uno de los aventureros, llamándolo enano ruidoso y molesto, y lo mató al instante. Chion quedó paralizado por la rapidez con que un aventurero de rango se había sido eliminado, preguntándose si aquel orco poseía un don. El orco lo miró fijamente, con una intensidad asesina en los ojos, y luego observando los movimientos de Chion, declaró que él era el más fuerte presente. Chion, al ver al orco lanzarse hacia él, llamó a Lime con urgencia mientras se preparaba para interceptar el ataque. Logró bloquear el golpe con dificultad, lo que sorprendió al orco, que reconoció la fuerza de Chion por haber resistido el impacto. Sin embargo, Lime pareció salir lastimado en el proceso, soltando un quejido al ser aparentemente pateado por el orco. Empuñando una enorme cuchilla,
declaró con entusiasmo que Cheon le interesaba aún más por haber domesticado a un slime. Cheon esquivó hábilmente los siguientes golpes del orco, preguntándose si aquel enemigo era incluso más fuerte que Jason. Lime, recuperado, gritó instrucciones a Cheon, indicándole que esquivara hacia la izquierda y luego hacia la derecha. Desde la distancia, la chica encapuchada observaba y murmuró que, como había supuesto, Cheon era capaz de oír la profecía correctamente. La chica se movió con rapidez, quizás para intervenir, y apareció delante de Cheon, preguntándole si estaba bien y llamándolo su salvador. Cheon, desconcertado, le agradeció y le preguntó por qué usaba esa palabra. Entonces recordó la escena tan vívida que tenía ante sus ojos, una chica con el cabello escarlata como el fuego. Se preguntó qué ocurriría a continuación. La joven de cabello carmesí desvió con elegancia el ataque del orco. Cheon la reconoció de inmediato como la chica que había conocido en el carruaje. Ella reconoció que el orco había conseguido repeler su ataque mientras que el orco la elogió por su habilidad, considerando que una batalla contra ella sería aún más estimulante. Cheon, sin embargo, expresó su molestia por haber sido interrumpido. La chica le respondió con cierta picardía, preguntándole si eso significaba que él realmente deseaba pelear. El orco, viendo que Cheon intentaba comunicarse con ella, murmuró que debía ser un tonto, ya que claramente ella no lo estaba entendiendo. Ella, con una sonrisa, comentó que era una lástima y alzó su espada, declarando que acabaría con todo rápidamente. Se lanzó contra el orco, quien, para sorpresa de ambos, bloqueó su ataque. Cheon exclamó con incredulidad que lo había bloqueado, mientras la chica murmuraba que su defensa era interesante. El orco intentó atraparla al grito de que ya la tenía, pero ella simplemente sonrió y esquivó con una elegancia impresionante, contraatacando de inmediato. Sus armas chocaron con fuerza, llenando la caverna de ecos metálicos. Ambos se sorprendieron mutuamente por la habilidad del otro. El orco admitió que ella había superado sus expectativas. Cheon los observaba, notando que eran monstruosamente fuertes, con el rostro de ambos reflejando una concentración absoluta. Quería intervenir, pero no veía ningún hueco en su feroz combate. El orco comentó que ya llevaba bastante tiempo resistiendo contra él y exigió saber su nombre. Cheon se dio cuenta de que la chica intencionalmente había recibido uno de los ataques del orco, preguntándose cuál era su estrategia. Entonces, la chica declaró que terminaría el combate con su siguiente movimiento y lanzó un poderoso ataque al que llamó Flamberge. Cheon quedó asombrado por su fuerza, especialmente porque no había pronunciado ningún hechizo, y se preguntó si con eso la batalla había terminado. Al ver que Lime seguía ileso, sintió alivio, convencido de que ni siquiera ese orco podría resistir semejante técnica. Sin embargo, al disiparse el humo, el orco seguía de pie. La chica pareció sorprendida ante esa resistencia. Cheon, percibiendo que el orco estaba a punto de hacer algo, le advirtió que tuviera cuidado. El orco, con una sonrisa salvaje, declaró que ahora le mostraría su verdadero poder y lanzó un ataque veloz. Su enorme cuchilla voló por el aire y se incrustó en el suelo cerca de uno de sus propios camaradas. Cheon y Lime se quedaron perplejos por esa acción tan extraña. El orco objetivo del golpe quedó petrificado del miedo. La chica de cabello escarlata apenas logró esquivar el impacto y elogió la destreza del orco, admitiendo que por un momento pensó que la había alcanzado. El orco, igualmente impresionado, afirmó que nadie antes había esquivado ese ataque y reconoció su habilidad como humana. Rugió con furia y volvió a atacar, sorprendiendo a la chica con una velocidad y fuerza aún mayores. Cheon notó que pese a sus heridas, el orco se había vuelto más fuerte y veloz, y comprendió que algo no andaba bien. Aquello era un problema para la chica, y Cheon se preguntó si había alguna forma de ayudar. La joven luchaba por seguir el ritmo de la ofensiva despiadada del orco, gruñendo con esfuerzo mientras intercambiaban golpes. En medio del combate, notó algo extraño en el arma del orco. Este gritó de dolor justo cuando su arma comenzó a agrietarse. Entonces, en un giro inesperado, mató a su propio aliado, el mismo que había estado sosteniendo su ahora rota arma. La chica quedó paralizada ante semejante acto, y Cheon, atónito, exclamó que el orco había matado a uno de los suyos. El orco declaró con fiereza que esa era su batalla y les advirtió que no interfirieran. Cheon, observando la escena, comprendió que eso era lo que muchos llamaban orgullo de guerrero. La chica de cabello escarlata guardó silencio, contemplando al orco herido. Este se disculpó, afirmando que uno de sus hombres le había causado problemas a ella. Cheon dio un paso al frente y le dijo al orco que quería hablar. La chica le preguntó qué estaba haciendo, sorprendida de verlo entablar conversación con un monstruo, pero él le aseguró que se haría cargo.
El orco, con desconfianza, preguntó si Cheon también tenía intenciones de molestarlo, a lo que Cheon respondió que no, y en cambio, le propuso curar sus heridas y reorganizar el duelo para otro momento. La chica lo miró como si estuviera loco, pero Cheon, con calma, le pidió que esperara y observara. El orco se mostró intrigado por la propuesta. Cheon explicó que si no trataban sus heridas, moriría pronto, pero si lo curaba con su hechizo, podría vivir para combatir otro día. Tras meditarlo, el orco aceptó, y Cheon comenzó a sanarlo. Mientras las heridas cicatrizaban, el orco lo observaba con atención y cierta admiración. Lime comentó que aunque sus heridas cerraron, no había recuperado la sangre perdida. Los demás orcos observaban en silencio. El orco, aunque aún cansado, decidió dejarlos ir por hoy y le aconsejó a Cheon no excederse. Cheon le pidió que no muriera antes de volver a encontrarse. El orco se presentó como Wayne, y Cheon respondió con su nombre, despidiéndose del guerrero. Mientras se alejaban del lugar, la chica de cabello escarlata exigió una explicación. Le preguntó qué demonios acababa de hacer, refiriéndose a su negociación. Cheon se disculpó por haber hecho un trato después del combate, explicando que le había prometido a Wayne una revancha con ella a cambio de que los dejara ir, y que seguramente necesitaría algunas reparaciones cuando regresaran. La chica, exasperada, aclaró que no se refería a eso, sino a su habilidad para hablar con un monstruo. Llamó su don increíble. Cheon, acariciando a Lime, le explicó que su don le permitía comunicarse con cualquier ser que posea una conciencia. Confesó, algo apenado, que era un don inútil para la batalla, razón por la que su grupo anterior lo había expulsado. Pero admitió que recibir elogios de alguien como ella lo hacía sentirse feliz. La chica, sorprendida, le preguntó cómo sonaba su voz para él, insinuando que él quizá no sabía que ella también tenía un don. Cheon explicó que a veces escuchaba dos voces que se superponían, y finalmente se dio cuenta de que eso era lo que había estado escuchando de ella. Le dio las gracias, diciéndole que su voz lo había salvado en 2 ocasiones. Al escuchar esto, la chica, sonrojada, comprendió que Cheon de verdad podía oír su voz, y emocionada, lo abrazó con fuerza, llamándolo su salvador y exclamando que por fin se habían encontrado. Cheon, sorprendido por el repentino gesto, notó su agradable fragancia y la sensación suave de su cuerpo, mientras Lime los saludaba a ambos con alegría. Poco después, la chica se disculpó por haberse dejado llevar y se presentó como Cassandra, una oráculo demoníaca de rango B que luchaba en solitario. Cheon se reintrodujo con cortesía, presentó también a Lime y elogió el nombre de Cassandra, diciendo que le parecía bonito. Sin rodeos, Cassandra le propuso que si estaba dispuesto, se uniera a ella y formaran un grupo. Cheon, desconcertado, se señaló a sí mismo, como si no creyera haber escuchado bien, pero Cassandra confirmó con firmeza que hablaba de él. Más tarde, Lina agradeció a Cheon por la información recopilada, destacando que descubrir un orco con un don era un hallazgo significativo. Le informó que se estaba organizando una operación de supresión y que pronto habría un anuncio oficial por parte del gremio, expresando su esperanza de que Cheon participara. Ante esto, Cheon reflexionó que las cosas se estaban complicando rápidamente y preguntó si había noticias de los aventureros con los que se cruzó esa mañana. Lina respondió que aún no había reportes y que esperaba que su estatus de rango medio significara que no se habían expuesto demasiado, aunque reconocía estar algo preocupada. Con sinceridad, le aseguró a Cheon que si surgía algún problema, lo apoyaría sin dudar. Cheon, con aire casual, mencionó que se había encontrado con Cassandra en la mazmorra. Al principio, Lina aceptó la explicación sin problemas, diciendo que no había motivo para alarmarse, pero su expresión cambió de inmediato y se inclinó hacia adelante, exigiendo saber quién era la chica con la que había regresado. Luego lo acusó de ir a ligar al interior de una mazmorra, lo que dejó a Cheon completamente tomado por sorpresa. Negó con vehemencia, explicando que Cassandra lo había salvado cuando estaba en peligro, y nervioso, le preguntó si el gremio tenía información sobre ella. Lina se aclaró la garganta y comenzó a revisar los registros, comentando que Cassandra era bastante conocida en ciertas regiones. La describió como una aventurera solitaria de rango B, de cabellera roja como la sangre y experta en el uso de la katana. Añadió que incluso cuando emprendía expediciones en mazmorras de alto nivel acompañada por otros, ella era la única que siempre regresaba. Aunque reconocía que Cassandra era indudablemente hábil, insinuó que tal vez no era buena idea formar un grupo con ella. Admitió que todo eso eran rumores sin confirmar, pero citó un dicho común entre aventureros: si solo ves huellas saliendo de una cueva llena de monstruos, es porque algo devoró al resto.
Cheon le agradeció por la advertencia, aunque pensó que Cassandra no le parecía una mala persona, que probablemente tenía sus motivos, y decidió comprobar la verdad por sí mismo. Concluyó que si al final lo engañaban, eso solo hablaría de su juicio, no de los demás. En ese momento, Lina, algo vacilante, cambió de tema y le preguntó cuándo podrían salir a una cita, explicando que su carga de trabajo había disminuido últimamente, por lo que ahora podía tomarse algunos días libres. Cheon se quedó paralizado un instante antes de responder, sorprendido y encantado, preguntando si hablaba en serio con lo de salir juntos, solo los dos. Lina lo confirmó con una sonrisa cálida, diciendo que él siempre había sido muy servicial con ella, y añadió que la cita también podría servir como celebración por sus logros como aventurero independiente. Cheon aceptó con entusiasmo, prometiendo avisarle pronto, mientras por dentro no podía evitar sentir que la primavera por fin había llegado para él. Recordó que Asus era la única chica que había conocido bien, y que cuando estaba con los argonautas, todas las demás solo se interesaban por Jason. Sin embargo, su entusiasmo se atenuó ligeramente al recordar lo amable que siempre era Lina con todos, y se dijo a sí mismo, con firmeza, que no debía dejarse llevar tan fácilmente. Poco después, Cheon llegó a la taberna donde había quedado con Cassandra, y se disculpó por hacerla esperar. Cassandra le respondió que no le molestaba en absoluto, ya que le gustaba visitar gremios en pueblos nuevos para evaluar su nivel. Luego notó la expresión de felicidad en el rostro de Cheon y le preguntó si había pasado algo bueno. Cheon se sobresaltó un poco y negó con torpeza, asegurando que no estaba sonriendo, sino que solo intentaba mantener su mejor mirada a Saeon. Para cambiar de tema, le recomendó de inmediato que probara el salteado de hierbas con cerdo, diciendo que lo recomendaba mucho. Cassandra aceptó encantada, diciendo que sonaba delicioso y que pediría eso. Cheon observó que Cassandra parecía estar de muy buen humor y le preguntó si acaso la comida era tan buena. Ella respondió que quizás solo estaba emocionada, ya que hacía mucho que no comía acompañada. Luego, con un leve sonrojo, preguntó si su entusiasmo le parecía extraño. Cheon se quedó visiblemente sorprendido por la pregunta, pero luego sonrió ampliamente y anunció que la comida iba por su cuenta, animándola a pedir todo lo que quisiera. Fue entonces cuando Cheon sacó el tema de si debían o no formar un grupo juntos, a lo que Cassandra respondió que lo siguiera. Cheon señaló hacia una puerta cercana y condujo a Cassandra a un lugar más apartado. Propuso que lo mejor sería que ambos revelaran sus tarjetas del gremio para conocerse mejor, a lo que Cassandra accedió sin dudar, preguntando si había algún problema con eso. Añadió que ese era el enfoque más justo para ambos, ya que facilitaría las explicaciones. Ambos colocaron sus tarjetas en lectores separados, activándolas al instante. Cheon enfocó su vista en los detalles de Cassandra y se sorprendió al ver habilidades impresionantes, pero también un fragmento ilegible en la descripción de su don y las palabras sangre mixta. Cassandra comenzó a explicarse, diciendo que había dos cosas que debía contarle, comenzando por su cabello, que era una señal de que no era completamente humana. Reveló entonces que en sus venas corría sangre demoníaca, lo que provocó que Cheon diera un respingo, sorprendido, preguntando si se refería a esos demonios. Acompañando sus palabras, apareció una representación visual que ilustraba cómo los demonios poseen una fuerza comparable a la de los monstruos, eran descendientes de dioses que tras luchar por el dominio del mundo, cayeron, y que ahora solo unos pocos existen, considerados seres legendarios por su inmenso poder. Cheon reconoció que aunque sabía que los demonios existían, eran tan reclusos que jamás había visto uno, y ahora comprendía que esa sangre fluía dentro de Cassandra. Ella lo confirmó con serenidad, y Cheon asimiló en silencio que se encontraba frente a una mestiza demoníaca. Pensó en sus habilidades de combate en primera línea, en su don útil para anticipar el futuro, en su belleza impactante, y se sintió afortunado de siquiera tener la oportunidad de formar un equipo con alguien como ella. Cassandra continuó, diciendo que la segunda cosa que debía revelarle era su don, oráculo demoníaco, que constaba de dos habilidades. Explicó que una de ellas le permitía ver unos segundos hacia el futuro, lo cual Cheon comentó que debía ser muy conveniente. Cassandra asintió, pero agregó que había una debilidad crítica, lo que sorprendió a Cheon. Detalló entonces que cualquier futuro que viera a través de su don sería transmitido de forma falsa a quienes la escucharan, y que esa era la razón por la cual había logrado sobrevivir. Cheon recordó el incidente anterior y comprendió por fin por qué sus palabras le habían parecido contradictorias. Ella puso un ejemplo claro. Si intentaba advertir sobre un tsunami, la persona solo escucharía algo como un comentario agradable sobre el clima. Cheon asintió con seriedad, comprendiendo lo cruel que era ese don, pues le impedía dar advertencias reales.
Entonces explicó que su propio don traducía esas palabras falsas en su significado verdadero, y que por eso él percibía sus profecías como voces superpuestas. Cassandra comprendió con alivio que con él, sus advertencias podrían ser entendidas por fin, y expresó su esperanza de que si Cheon podía descifrar sus profecías, entonces quizás podría salvar vidas que antes no había podido. Con lágrimas en los ojos, lo llamó su salvador, profundamente agradecida por esa posibilidad que nunca había imaginado. Un poco nerviosa, Cassandra le pidió su opinión sobre su propuesta, admitiendo que su don tenía limitaciones, que su apariencia podía generar prejuicios, pero que confiaba plenamente en sus habilidades físicas y en el potencial que tenían como equipo. Declaró con fervor que haría lo que fuera por trabajar con él, que aceptaría cualquier condición, incluso dejarle la mayor parte de las recompensas de sus misiones. Cheon guardó silencio unos segundos, reflexionando con expresión seria, y finalmente dijo que podían formar un grupo, pero que él tenía una condición. Cassandra aceptó de inmediato, sin siquiera escucharla aún, y añadió que si su cabello era un problema, estaba dispuesta a teñírselo. Cheon, sorprendido por su ofrecimiento, le aseguró que no era necesario, que de hecho le gustaba mucho su cabello, lo encontraba hermoso como las llamas, y recordó cuánto lo había hechizado cuando lo ayudó por primera vez. Cassandra se mostró visiblemente sorprendida y sonrojada, preguntando si de verdad le gustaba su cabello, pues para ella no era más que una prueba de su herencia mestiza, un color antinatural que la delataba. Cheon, sin darle demasiada importancia, respondió que él era del tipo de persona que incluso formaba grupo con slimes, y le aseguró que su sangre demoníaca no representaba un problema para él, ya que su don le permitía comprender que incluso los monstruos pueden ser buenos, y que al final, lo que importaba era el individuo, no su origen. Cassandra, aún dudosa, mencionó su apodo infame, Calamidad, preguntando si eso no era aún peor. Cheon reconoció haber oído el sobrenombre, pero añadió que sabía más que solo eso. Recordó cómo ella luchó contra el orco para protegerlo, cómo, a pesar de la naturaleza confusa de su don, intentó advertirle del peligro, y cómo además le había revelado su verdadera naturaleza sin saber si eso podría perjudicarla. Sonriendo con sinceridad, Cheon afirmó con firmeza que confiaba en ella, lo que conmovió profundamente a Cassandra. Con seguridad, le dijo que no tenía dudas de que era una buena persona. Cassandra se sorprendió por la certeza en sus palabras, y él explicó que al ver cómo se alegró al descubrir que él podía entender sus profecías, comprendió que esa felicidad no venía de limpiar su reputación, sino del hecho de poder salvar vidas, algo propio de una heroína de cuento. Cassandra, sonrojada, intentó quitarle importancia a sus elogios, pero le agradeció con sinceridad. Entonces, Cheon recordó el asunto pendiente y le preguntó si quería saber cuál era la condición que tenía para formar un grupo. Dijo que aunque ella lo llamaba su salvador, él no aceptaba ese papel, si iban a formar un grupo, debía ser como iguales. Cheon expresó su deseo de una relación basada en la confianza mutua y la colaboración, donde discutieran las misiones juntos y dividieran las recompensas de manera justa, sin depender exclusivamente de uno de los dos. Declaró con firmeza que no sería su salvador, sino su camarada, y le pidió su opinión al respecto, recalcando que eso, estar en pie de igualdad, era lo que realmente le importaba. Cassandra, intrigada, le preguntó si esa era su única condición, y Cheon, soltando una risa leve, admitió que siendo él el más débil, se encargaría de las tareas más sencillas. Con una chispa decidida en los ojos, Cassandra respondió que si ese era el caso, entonces lo entrenaría, ya que eran camaradas, y le preguntó si estaba dispuesto a seguir ese camino. Se puso de pie con determinación, advirtiéndole que su entrenamiento sería exigente y que debía estar preparado, y con lágrimas contenidas por la emoción, le aseguró que incluso si lloraba o suplicaba, no lo dejaría escapar. Cheon se quedó boquiabierto ante la intensidad de su declaración. Al día siguiente, de regreso en la sede del gremio, Lina los vio juntos y preguntó si estaban formando un grupo. Sin darle tiempo a responder, se apresuró a aclarar que entendía perfectamente la situación. Él era aventurero, y ella solo una trabajadora del gremio, nada más. Cassandra, extrañada, le preguntó a Cheon por qué la otra chica lo miraba con tanto desprecio, mientras él intentaba explicarle a Lina que estaba sacando conclusiones equivocadas basadas en rumores. Lina, sin ceder, señaló que Cassandra era una aventurera solitaria de rango B, mientras que él, a quien llamó mujeriego, era solo de rango C, por lo que tendría que someterse a una prueba de certificación. Cheon quedó perplejo y desanimado al notar que Lina lo estaba tratando peor que nunca, pero Cassandra le recordó con seriedad que debía aportar su parte y no depender siempre de ella.
Lina explicó que si completaban con éxito la misión solicitada, su grupo podría ser oficialmente reconocido como de rango B. Con entusiasmo, Cassandra animó a Cheon a dar lo mejor de sí en su primera salida como grupo. Por curiosidad, Lina preguntó cómo fue que terminaron formando un grupo, insinuando si Cheon había ignorado sus consejos y coqueteado con Cassandra. Totalmente abrumado, Cheon intentó explicar que había una razón para su asociación, pero Cassandra intervino, aclarando que Cheon planeaba trabajar como aventurero solitario y que fue ella quien insistió en unírsele, incluso diciendo que haría cualquier cosa por ello. Lina procesó esa información con una expresión ambigua, murmurando que Cheon sonaba bastante rastrero si había hecho que Cassandra dijera que haría cualquier cosa. No obstante, Cassandra, con una sonrisa radiante, añadió que Cheon no era para nada rastrero, y que incluso le había dicho la noche anterior que su cabello era hermoso, dejando a Cheon completamente avergonzado. Lina, con tono sarcástico, comentó la facilidad con la que Cheon parecía llevarse bien con las mujeres, recordando su antigua relación con Asus y su actual cercanía con Cassandra, a quien apenas acababa de conocer. Sin perder la calma, Cassandra intervino para asegurar que un auténtico patán jamás actuaría como lo hacía Cheon. Desesperado por aclarar el malentendido, intentó explicar que su cumplido sobre el cabello de Cassandra había sido sincero y que no era el motivo por el cual había decidido formar un equipo con ella, mientras Cassandra, algo confundida, se disculpaba creyendo haber malinterpretado sus palabras. Lina, ya harta de la situación, lo acusó de andar repartiendo su encanto por todos lados, y finalmente, visiblemente molesta, les dijo que estaba ocupada y les pidió que continuaran su coqueteo en otra parte. Cheon, deseando escapar del incómodo momento, anunció rápidamente que aceptaban la misión y apuró a Cassandra para que lo siguiera. Mientras se alejaban, Lina los observó con atención, y llamando a Cheon por su nombre, le pidió con un tono mucho más sincero que regresara con vida. Cheon, con una expresión decidida, respondió con un gesto de aprobación y una promesa firme. Más tarde, Cheon se encontró frente a un enorme troll, una criatura que representaba un desafío considerable para aventureros de rango C debido a su fuerza superior incluso a la de los orcos. Lo más problemático de enfrentarlos era su asombrosa capacidad de regeneración. Cualquier herida no letal se curaba casi de inmediato, volviendo los enemigos increíblemente difíciles de derrotar. Recordando sus tiempos con los argonautas, Cheon sabía que Medea, ahora Cassandra, confiaba en su poderosa magia para eliminar a estas bestias de un solo golpe, pero como ahora no contaban con ese nivel de hechicería, dependerían completamente de la extraordinaria habilidad con la espada de Cassandra y su hoja precisa. Con preocupación, Cheon le preguntó cuánto tiempo le tomaría derrotar a uno de esos trolls, y ella respondió con seguridad, 5 segundos. Cheon se sorprendió visiblemente cuando Cassandra le explicó su plan. Ella eliminaría rápidamente a 2 trolls, y él se encargaría del último por su cuenta. Le aseguró que confiaba en él y que le prestaría apoyo si lo necesitaba. Inspirado por la fe que ella depositaba en él, Cheon aceptó con determinación, y juntos corrieron hacia los trolls. Fiel a su palabra, Cassandra se enfrentó a uno de ellos, su espada convertida en un destello veloz al cercenar la cabeza del monstruo con un solo golpe. Luego conjuró un hechizo y gritó resplandor, haciendo estallar la cabeza del segundo troll en llamas, para inmediatamente lanzarse sobre su cuerpo y rematarlo con su técnica de espada llamada Saiyon, un tajo fulminante acompañado por más fuego. Mientras tanto, Cheon localizó al tercer troll y lo llamó para captar su atención. La criatura, enfurecida, centró su mirada en él y rugió con furia. Cheon lo desafió directamente, diciéndole que lo enfrentara, y reunió coraje pensando en la confianza que Cassandra había depositado en él. El troll lanzó un golpe pesado que Cheon logró esquivar, y aprovechando una apertura, ejecutó su técnica espada llameante, un corte ardiente que impactó de lleno y logró hacerlo tambalear. Convencido de haber ganado, Cheon proclamó su victoria, pero Cassandra le gritó su nombre con urgencia y lo alertó. El troll seguía vivo. La criatura comenzó a levantarse lentamente, con humo saliendo aún de sus heridas. Cassandra le gritó que no se detuviera y siguiera presionando. Cheon obedeció sin dudar y se lanzó de nuevo al ataque mientras el troll rugía de dolor. Determinado, Cheon cargó una vez más, gritando que no dejaría que escapara, y asestó un golpe final, brutal y envuelto en llamas, directo a la cabeza del troll. Respirando con dificultad, contempló el cuerpo inerte del enemigo, y finalmente confirmó su victoria. Cassandra corrió hacia él y lo felicitó con entusiasmo, diciendo que su desempeño había superado sus expectativas, especialmente en el uso del fuego.
Cheon admitió que él también se sorprendió por su desempeño, atribuyendo su éxito a su excelente maestra, quizás refiriéndose a Cassandra o incluso a su propia dedicación. Acto seguido, Cassandra le ofreció la mano para ayudarlo a levantarse, y él la aceptó con una sonrisa. Más tarde, ya de regreso en el mostrador del gremio, la recepcionista rubia le confirmó a Cheon que la piedra del troll había sido debidamente tasada. Cassandra comentó que Lina estaba en una reunión, pero sin duda se alegraría mucho, pues Cheon acababa de ser felicitado por haber alcanzado el rango B. Con humildad, Cheon expresó su esperanza de que Lina se sintiera feliz por él, reconociendo cuánto lo había apoyado hasta ahora, mientras la recepcionista le sonreía con calidez. Fue entonces cuando les informó sobre una solicitud importante que estaba coordinando, una petición a gran escala basada en la información provista por el aventurero principal. Cheon escuchaba con atención, intrigado por los detalles, cuando de pronto una voz conocida interrumpió con tono desdeñoso. Jason apareció, insinuando que el gremio debía estar desesperado si había ascendido a Cheon a rango B. Tanto Cheon como Cassandra se giraron al escucharlo. Jason se dirigió a Cassandra, comentando con arrogancia cuánto tiempo había pasado, burlándose también del hecho de ver a Cheon acompañado por una mujer, insinuando que seguramente había suplicado volver a su grupo. Cheon, sin molestarse en ocultar su desdén, le preguntó a Cassandra si conocía al tipo grosero. Cassandra respondió con frialdad que se trataba del líder de su antiguo grupo, los Argonautas. Jason, escuchándolo todo, se irguió con orgullo, proclamándose el gran héroe Jason. Luego arremetió verbalmente contra Cheon, llamándolo inútil y lanzando amenazas. Sin dejarse intimidar, Cassandra le preguntó con voz cortante si de verdad pensaba que ella perdería contra él. En ese momento, uno de los acompañantes de Jason intervino, reconociendo a Cassandra como la infame aventurera de rango B conocida como Calamidad Cassandra, mientras Jason se burlaba llamándola la asesina de camaradas. Cassandra reaccionó con evidente molestia ante las acusaciones. Jason entonces tomó a Cheon por el cuello del atuendo y le exigió que se disculpara con Cassandra por su supuesta insolencia, pero Cheon se soltó con fuerza, defendiendo a Cassandra con firmeza. Afirmó que no toleraría insultos hacia su compañera, incluso si Jason afirmaba que era un apodo común, y argumentó que el simple hecho de haber sobrevivido junto a Cassandra ya desmentía todas esas calumnias. Ante el creciente conflicto, otro de los acompañantes de Jason sugirió resolver el asunto mediante un duelo amistoso. Cheon pidió a Cassandra que se detuviera, declarando que él se encargaría del duelo. Cassandra, por su parte, quería luchar, recordando que su esgrima era de primer nivel, pero Cheon se mantuvo firme. Sin embargo, Cassandra insistió, si su honor estaba en juego, con más razón ella debía luchar. Jason se rió, encontrando cómico que Cheon permitiera que una mujer peleara por él. Cassandra, ahora lista para el combate, le dijo a Cheon que apostara todo por ella, y advirtió a Jason que disfrutara sus burlas mientras pudiera, porque pronto se acabarían. Cheon aceptó con una sonrisa. A medida que la tensión crecía, una multitud comenzó a reunirse. Cheon animó a los presentes a apostar por Cassandra, alabando su fuerza sin reservas. La recepcionista rubia se acercó y le preguntó a Cassandra si estaba lista, y luego anunció el inicio del duelo, mientras los compañeros de Jason observaban con creciente inquietud. Jason, jactancioso, afirmó que conocía el don de Cassandra, y en un gesto condescendiente, le ofreció el primer ataque proclamando que era un caballero. Cassandra aceptó con frialdad, preparándose para lanzar su ataque flamberge. Con una velocidad fulminante, su espada en llamas trazó un arco brillante hacia un Jason completamente desprevenido, y el corte de fuego y fuerza lo arrojó violentamente hacia atrás, haciéndolo estrellarse contra el suelo. Su compañera de cabello oscuro gritó su nombre con horror, mientras la multitud quedaba en silencio, impactada por la aplastante derrota del supuesto héroe. Cassandra alzó el puño con triunfo, mientras algunos observadores la ovacionaban por su destreza, otros murmuraban incrédulos, y uno comentaba que Jason se lo tenía merecido. Desde un costado, Cheon levantó el puño con satisfacción contenida. En ese instante, Lina apareció entre la multitud, preguntando por el alboroto. Cheon la reconoció al instante cuando se acercó, y la recepcionista rubia parecía estar explicándole la situación a Lina, quien luego se volvió hacia Cheon y le preguntó si quería dar su versión de los hechos. Sin embargo, antes de que pudiera responder, Lina lo interrumpió diciendo que entendía lo ocurrido, pero que había otro asunto urgente que requería su atención inmediata, y les pidió que la acompañaran. Con rostro serio, vio a Cheon y Cassandra a otro lugar, mientras ambos se preguntaban qué pasaba. Ya en un espacio más reservado, Lina, con tono grave, les pidió que prestaran atención. Otros aventureros que habían explorado la misma mazmorra no habían tenido la misma suerte.
Solo uno de ellos había sobrevivido y ahora se encontraba en la enfermería. A duras penas, había logrado pronunciar que los orcos hicieron esto antes de perder el conocimiento. Lina explicó que esa información, combinada con el reporte que Tion y Cassandra habían entregado, estaba siendo reunida por el gremio. Tion escuchó con atención mientras Lina les informaba que en breve se anunciaría una misión de emergencia. Les pidió una descripción detallada de lo ocurrido en la cueva, como parte de la investigación final previa al anuncio oficial. Tion asintió sin dudar, asegurando que le contaría todo. Sabía que el sistema del gremio distinguía claramente entre misiones normales, que eran voluntarias, y las de emergencia, que eran obligatorias para los aventureros seleccionados. Con algo de inquietud, Tion preguntó si eso significaba que se avecinaba una crisis de gran magnitud en la ciudad. Lina confirmó que la amenaza era real y sugirió que probablemente un portador de don estaba fortaleciendo a la horda, además de los individuos específicos que Tion y Cassandra ya habían enfrentado. Ante eso, Tion se preguntó si podría tratarse de un rey orco. Cassandra, sorprendida, le preguntó si conocía a esas criaturas y él respondió que había leído sobre ellas en documentos antiguos del gremio. Recordó que décadas atrás, un ejército liderado por un rey orco emergió de una caverna y avanzó sobre una ciudad, lo que obligó al gremio a desplegar una operación de subyugación con aventureros de rango A. A pesar de sus esfuerzos, la campaña terminó con la pérdida de 2 pueblos y muchas vidas, debido al poder abrumador de los orcos, aun siendo pocos en número. Cassandra comentó que si enemigos como ese estaban regresando, entonces se enfrentaban a una amenaza que había puesto a prueba incluso a los más fuertes. Lina aclaró que aunque no creía que fuera tan grave como para tratarse de un rey orco, sin duda era una amenaza que debía ser erradicada antes de que se volviera incontrolable. Sin dudarlo, Tion se ofreció junto a Cassandra para participar en la misión, viéndolo como la oportunidad perfecta para estrenarse como grupo de rango B. Lina les dio las gracias con alivio, recomendándoles repasar los detalles antes del anuncio oficial. Días después, Tion y Cassandra llegaron al gremio, y a su paso algunos aventureros susurraban, reconociendo a Tion como el que había derrotado a Jason. Tion comentó que Cassandra estaba atrayendo muchas miradas, pero ella, sin perder la calma, le corrigió que eran ellos quienes estaban siendo observados, y sugirió seguir adelante. La recepcionista rubia los recibió con amabilidad, notificándoles que había una petición del gremio solicitando su participación en la misión de emergencia. Tion aceptó con decisión, y Cassandra también dio su aprobación, diciendo que no tenía motivo para rechazarlo. Tion declaró que el gremio era como un segundo hogar para él, mientras Cassandra añadía que le picaba el brazo por pelear, y que vencer a un monstruo con don seguramente traería alguna recompensa especial. Otros aventureros, al reconocer a Tion por su combate reciente, comentaban entre ellos si él y Cassandra también participarían en la misión. Entonces, uno de ellos, con tono molesto, exigió que no olvidaran a alguien, y Jason apareció, proclamando que él y la Brigada del Vellocino de Oro, liderada por los argonautas, también participarían. Aseguró que les mostrarían a Tion y a la pelirroja como lucha un grupo de verdad. Sus compañeros, el asesino de bestias Teseus y la de pies rápidos Atalanta, lo acompañaban con aire confiado. Con una sonrisa burlona, Cassandra le preguntó a Tion si podía traducir el ruido que estaba haciendo Jason, el perdedor rencoroso. Jason, enfurecido, prometió hacerles lamentar sus palabras y anunció que se dirigían a la reunión de estrategia, llevándose al portador de don con ellos. Dentro de la sala de conferencias, Tion fue recibido por Pollux y Castor, ahora aventureros de rango conocidos como el espadachín mágico Pollux y el caballero guardián Castor. Tion, con afecto, les dio una palmada en la cabeza, orgulloso de cuánto habían crecido. Castor, molesto, le dijo a Pollux que no necesitaba que ella le enseñara nada, y Tion le preguntó a Cassandra si Castor estaba bien. Ella le respondió que era más resistente de lo que parecía, que al principio su comportamiento sorprendía, pero que ya se había acostumbrado luego de verlo en la clase de principiantes. En ese momento, Pollux, emocionada, le preguntó a Tion sobre su experiencia luchando contra portadores de don. Él explicó que tenían una presencia completamente distinta, y que si uno se encontraba con ellos, lo mejor era huir, pues combatirlos superaba con creces su capacidad. Castor murmuró que eso era porque Tion era débil, pero Pollux lo interrumpió con un firme hermano, lo que hizo que él soltara un quejido. Tion comentó que los dos tenían una relación bastante curiosa, y Cassandra observó con una leve sonrisa que a pesar de todo, parecían llevarse bien. Con mirada analítica, Tion concluyó que Castor era el típico vanguardia mal hablado pero muy precavido, mientras que Pollux, positiva y enérgica, cubría del frente a la zona media.
y observó cómo se complementaban de forma natural. Cassandra confesó que sentía un poco de envidia al ver esa sincronía, y Cheon le respondió que algunas cosas simplemente no podían imitarse. En su lugar, propuso que ellos se enfocaran en construir su propia relación a su manera. Luego sugirió que se unieran a la reunión, a lo que Cassandra asintió sin objeciones. Cheon explicó la estructura de la Fuerza Expedicionaria, una unidad principal conformada por aventureros de rango C superior a rango B, una unidad avanzada compuesta por rango C, y un equipo de exploradores ya despegado. La reunión tenía como objetivo organizar a los miembros de la unidad avanzada, dado que los medios de transporte eran limitados, y como aventureros de rango B, ellos formarían parte de la fuerza principal. No obstante, Cheon, preocupado por Lime y con la intención de comprender mejor la situación actual, expresó su deseo de consultar la posibilidad de unirse a la unidad avanzada. Cassandra, con una mirada resuelta, afirmó que debían derrotar al enemigo sin titubeos, y Cheon coincidió con ella, compartiendo su determinación. En ese momento, Cassandra observó que Cheon parecía tener una buena conexión con los gemelos, a lo que él asintió y lo confirmó. Explicó que además de ser aventurero, realizaba muchas otras tareas dentro del gremio, como enseñar en el programa de formación de nuevos reclutas. Añadió que también hablaba con animales e incluso con monstruos, aunque para él, lo más importante siempre había sido mantener la confianza del gremio y de la ciudad. Recordó entonces un incidente en el que fue atacado por otro aventurero que lo confundió con un monstruo mientras hablaba con un goblin, una experiencia que le dejó un fuerte sentimiento de impotencia. A pesar de ello, gracias a sus constantes interacciones y perseverancia, había logrado ganarse la confianza de muchos. Como lo demostraba el herrero que recientemente le había permitido quedarse con una espada de mitril capaz de canalizar la magia con gran eficacia. Cassandra, impresionada, lo elogió sinceramente, llamándolo asombroso, pero Cheon, con modestia, atribuyó su progreso a un veterano que lo había guiado durante sus entrenamientos y sin cuya ayuda, aseguró, estaría perdido. Al escuchar eso, Cassandra le preguntó si ese veterano también era aventurero, y Cheon respondió que lo había sido, pero que ya no ejercía. Con un gesto de compromiso, Cassandra prometió como compañera hacer todo lo posible para no empañar la reputación de Cheon. Poco después, al llegar al campamento del gremio, fueron recibidos por Pollux, quien les preguntó si ya iban a entrar, mientras Castor los observaba en silencio. Cheon, con tono calmado, les aconsejó estar atentos pero no precipitarse, y les recordó que si se enfrentaban a un enemigo fuerte, debían retirarse de inmediato. Castor respondió con tono brusco que no necesitaba que se lo dijeran, recalcando que su trabajo era sobrevivir y traer información. Pollux, sonriendo con familiaridad, pidió a su hermano que no interfiriera, y luego le dio las gracias a Cheon, pidiéndole también que él tuviera cuidado. Aprovechando el momento, Pollux preguntó a Cheon si, en caso de regresar sanos y salvos, podría pedirle un favor, a lo que Cheon respondió que sí, siempre que estuviera dentro de sus posibilidades. Ella le agradeció con entusiasmo, mientras Castor mostraba señales de incomodidad por la petición de su hermana. Ante su reacción, ella lo urgió a avanzar, y ambos se marcharon, dejando a Cheon preguntándose si estarían bien. Cassandra, percibiendo su preocupación, le explicó que los gemelos poseían dones y habilidades cooperativas únicas que los hacían destacar por encima de los aventureros promedio de rango C. Cheon, intrigado por esas habilidades especiales, sugirió que podrían preguntarles al respecto más adelante, y concluyó que era momento de que ellos también cumplieran con su papel. Le preguntó a Lime si había notado algún cambio, y este agitado, le informó que muchos humanos estaban acercándose y que los orcos estaban cavando hoyos por todas partes. Lime expresó su preocupación de que invadieran su hogar y arruinaran su preciada piel. Cheon intentó calmarlo, asegurándole que el gremio estaba movilizando una subyugación masiva, e incluso estaban usando slimes, pero le aconsejó que se escondiera bien para no ser atacado por error. Cheon consideró extraño el comportamiento de los orcos, pues nunca había escuchado que tuvieran la inteligencia o el hábito de cavar, y Cassandra exclamó que eso era completamente inusual. Entonces Lime dijo que tenía algo importante que contarle. Mientras tanto, en otro punto del campamento, Pollux pensaba en su suerte. Recordaba cómo su aldea fue destruida por goblins, obligándola a convertirse en aventurera. Tanto ella como su hermano habían sido bendecidos con dones y habilidades, por lo que no habían tenido problemas para ganarse la vida. Sin embargo, había perdido su propósito, y fue Cheon quien le devolvió la esperanza. Él no la trató como una niña pobre sin hogar, sino como una simple aventurera más, dándole consejos sobre técnicas de espada. Pollux recordó que aquellas palabras aún la sostenían, justo cuando notó que Castor estaba herido.
Decidió que en esta subyugación, tal vez podría ser de utilidad para Chion y le agradeció en silencio a su hermano. Castor, percibiendo sus pensamientos, le dijo que si regresaban sanos y salvos, entendía lo que ella sentía. Sin embargo, le recordó que estaban en territorio enemigo y necesitaban concentrarse, a lo que Pollux asintió con determinación. De pronto, ambos percibieron peligro. Una horda de orcos emergió frente a ellos, obligándolos a reaccionar con asombro. Pollux se preparó para lanzar un hechizo de viento, mientras Castor la alertaba de enemigos que se aproximaban por debajo. Cassandra, desde la distancia, observó la situación con inquietud, preguntándose si actuarían sin causar más problemas, ya que varios miembros del gremio parecían molestos, mientras Chion, atrapado en medio de señales confusas, incluidos los chillidos de los murciélagos, exclamó con frustración. Sin embargo, tranquilizó a Cassandra asegurándole que ninguna norma importaba más que sus vidas y confesó su preocupación por el extraño comportamiento de los orcos que Lime había descrito. Le recordó que ella misma lo había visto, y sostuvo que si no hacían nada al respecto, entonces no tenía sentido que trabajaran juntos. Cassandra le dio las gracias, proponiendo que después de ayudar, se disculparan juntos si era necesario. Estuvo de acuerdo con el plan de Chion de capturar a un goblin con vida. Chion interrogó a uno de los pequeños monstruos, preguntándole hacia dónde se habían dirigido los humanos que habían luchado allí, mientras el goblin se mostraba confundido por sus palabras. Aterrorizado, el goblin señaló una dirección. Chion, al escuchar ruidos de batalla, confirmó que era cierto. Después de que Cassandra eliminara al goblin con una velocidad que él apenas logró percibir, decidieron partir. En el campo de batalla, Castor enfrentaba a varios orcos mientras Pollux luchaba con fiereza contra la embestida. Rodeada, Pollux gritó que no tenía fin, y Castor preguntó con ansiedad cuántos enemigos quedaban. Castor le dijo a Pollux que abriría una brecha para escapar, pero ella le gritó, alarmada, preguntándole qué estaba diciendo justo cuando un orco caía a su lado. Sin embargo, el escudo de Castor fue golpeado repetidamente por varios ataques, y el chico sintió que de seguir así, ambos caerían. Aún así, decidió que al menos protegería a su hermana, preparándose para recibir el siguiente golpe. Fue entonces cuando Cassandra apareció como un relámpago, interceptando a los orcos que se abalanzaban sobre los gemelos, dejando a Castor boquiabierto. Chion llegó justo después, preguntando si estaban bien y diciéndoles que dejaran el resto a él. Un orco rugió, anunciando su intención de matar humanos. Chion lo enfrentó, advirtiéndole que se retirara si no quería ser aniquilado. Notó el sorprendente poder de su espada de mitril, que canalizaba magia con facilidad. Sin embargo, al ver que el orco atacaba pese a sus palabras, comprendió que no podían entenderlo y que no actuaban por voluntad propia. Le pidió a Pollux que le prestara su bastón un momento, y ella accedió sin dudar. Chion dijo a Lime que contaba con él para encargarse de los orcos, y Lime respondió afirmativamente. Usando el bastón, Chion lanzó un hechizo de cuchilla de viento, seguido de otro hechizo de viento aún más potente. El suelo quedó cubierto de orcos caídos, y Chion, Cassandra, Pollux y Castor se reagruparon. Chion se preguntó si ese tipo de poder también funcionaría contra portadores de don. De pronto tuvo una corazonada, pensando que Cassandra era, pero ella lo interrumpió, diciéndole que no necesitaba ayudar, que esto no era nada para ella. Chion comentó que los movimientos de los orcos eran extraños y que no reaccionaban a su don en absoluto, lo cual le dejaba una mala espina. Mientras atendía a Pollux, ella se preguntó si estaba soñando. Chion le ofreció agua, y al beber, ella confirmó que podía saborear la realidad. Él observó que parecía estar bien. De pronto Pollux se alarmó, preguntando si algo le había pasado a su hermano. Castor, mirando a Cassandra, murmuró que era un ángel pelirrojo. Chion les agradeció a ambos, diciendo que gracias a su resistencia, él pudo llegar a tiempo. Cassandra elogió a Chion por su desempeño, mientras él observaba a los gemelos con respeto. Pollux indicó que regresarían primero al cuartel para informar, asegurando que no caerían dos veces ante el mismo truco. Cuando se alejaban, Castor aún se refería a Cassandra como su ángel. Fue entonces que Lime apareció, diciéndole a Chion que había algo que quería mostrarle. Chion le informó a Cassandra que irían a revisar la zona. Siguieron a Lime hasta lo más profundo de la cueva, donde encontraron una enorme figura caída. Era un ser orcoide masivo, y Lime lo identificó como Wayne. Chion lo reconoció de inmediato. Era el portador de don con el que habían luchado anteriormente. Lime le pidió a Chion que lo sanara, explicando que había sido atacado por su propia especie. Cassandra, claramente sorprendida, expresó su preocupación, cuestionando la decisión de Chion de ayudar a un enemigo cuando están a punto de enfrentarse a un grupo de orcos y ella no puede curar a todos al mismo tiempo.
Lime reitera que Wayne fue atacado por orcos y Cheon informa a Cassandra de su decisión de curar a Wayne e instruye que esté lista para atacar si es necesario. Cassandra cuestiona las acciones de Cheon, recordándole que Wayne es un enemigo. Cheon explica que según Lime, Wayne fue herido por los suyos, lo que motivó su decisión de ayudarlo. Cheon añade que siente compasión por la situación de Wayne, viéndola como una historia antigua parecida a sus propias experiencias. Agrega que si pueden obtener información del enemigo al ayudarlo, valdría la pena. Cassandra decide confiar en el juicio de Cheon, comentando que también cree que Wayne podría ser capaz de comunicarse. Cheon parece ligeramente avergonzado por la confianza de Cassandra. Recuperando la compostura, Cheon asiente y sugiere que comiencen. Se concentra e inicia el proceso de sanación en Wayne. Una luz brillante emana de Wayne mientras la magia curativa surte efecto. Cheon se sorprende por lo rápido que se están curando las heridas, notando que su magia normalmente no es tan efectiva. Cassandra comparte su asombro, diciendo que nunca había visto algo igual, mientras Cheon se pregunta si el don de Wayne está potenciando la curación. Wayne comienza a moverse, murmurando el nombre Lala mientras sus heridas se cierran visiblemente. Mientras Wayne se recupera, Cheon y Cassandra lo observan. Lime le comunica a Wayne que Cheon y Cassandra no son malintencionados. Wayne, aunque no lo comprende del todo, admite que lo ayudaron. Lime expresa su gratitud a Wayne. Wayne expresa su agradecimiento a Cheon por salvarlo una vez más. Cheon admite que no esperaba volver a encontrarse con Wayne de esa manera. Wayne, con ganas de pelear, declara su deseo de tener una revancha con Cassandra. Cheon propone que Wayne pague su deuda compartiendo información, ya que él prefiere no pelear sin saldar cuentas. Wayne acepta los términos de Cheon, pero insiste en pelear con Cassandra más adelante, como lo prometió. Cheon le comunica a Cassandra que Wayne desea posponer su combate. Cassandra, entendiendo la urgencia, le indica a Cheon que se enfoque en obtener información de Wayne, lo cual Cheon acepta. Cheon interroga a Wayne sobre la razón del ataque de su propia especie. Wayne comienza a explicar las circunstancias. Revela que fue atacado por oponerse a la invasión de la superficie y por haber ayudado al grupo de Cheon a escapar, algo que fue descubierto por el líder. Cheon expresa su pesar, sintiendo que fue culpa de ellos. Wayne le dice que no se preocupe, ya que fue su propia decisión. Añade que tuvo la oportunidad de luchar contra individuos fuertes de su especie. Cheon pregunta si Wayne guarda rencor por la traición, mientras Wayne relata cómo los constantes ataques lo hicieron más fuerte. Wayne niega rotundamente sentir rencor. Sin embargo, admite que sería una mentira decir que no sintió nada, ya que también perseguía su deseo de pelear con oponentes fuertes. Wayne afirma que le da igual la situación, mientras puede enfrentarse a oponentes poderosos, e incluso se ofrece a ayudar a Cheon a confrontar al líder. Cheon se sorprende al enterarse de que el líder es el hermano de Wayne. Le pregunta si su hermano también posee un poder especial como él. Wayne lo confirma, elogiando la inteligencia de Cheon al compararlo con su hermano. Wayne añade que Cheon, con su cara torcida, incluso se parece a su hermano. Wayne describe el poder de su hermano, la habilidad de dar órdenes irrompibles a quienes ha derrotado y subyugado. Explica que aunque su hermano es físicamente débil, es muy inteligente y logró convertirse en el líder de la tribu. Wayne recuerda que su hermano mencionó un plan de invasión y que dejar escapar al grupo de Cheon fue un acto deliberado para atraer a los humanos, algo que en ese momento no comprendió del todo. Cheon reacciona con asombro ante esta nueva información. Cassandra expresa la preocupación compartida de que podrían haber caído en una trampa orca y que el gremio no tiene conocimiento de un líder tan astuto, lo que pone en riesgo toda la operación. Cheon busca la confirmación de Wayne sobre enfrentarse a su hermano, reconociendo la posibilidad de tener que matarlo. Wayne afirma que ya no tiene ninguna obligación de proteger a su hermano. Wayne explica además que entre los orcos, los fuertes son absolutos y entiende las intenciones de Cheon. Al darse cuenta de la gravedad de la situación, Cheon insta a Cassandra y Lime a marcharse, diciendo que todos están en peligro. Cassandra pregunta sobre la información, y Cheon responde con gravedad que son malas noticias, prometiendo explicar en el camino debido a la urgencia. En otro lugar, la brigada del vellocino de oro de los argonautas de Jason, incluyendo a Jason, se dirige hacia la supuesta fuerza principal orca. Jason expresa su impaciencia, preocupado porque otros grupos puedan llegar antes que ellos al destino. Atalanta aconseja precaución, subrayando la imprevisibilidad de los ataques enemigos. Jason, de forma despectiva, le dice a Atalanta que le pregunte a un murciélago por direcciones, dado su papel como cazadora. Atalanta explica que no puede comunicarse con los murciélagos, a diferencia de una criatura compañera familiar.
Un miembro del grupo de Jason lamenta la ausencia de Cheon, sugiriendo que su presencia simplificaría la situación. Medea le recuerda a Jason que él fue quien inicialmente quiso desterrar a Cheon y estuvo de acuerdo en que no era necesario. Jason responde con enojo, desviando la culpa y alegando que la falta de fiabilidad de Cheon lo obligó a actuar así. Reitera que su objetivo es alcanzar el rango A con esta misión. Jason declara su determinación de no perder, especialmente contra Cheon, presumiendo de la fuerza de combate de su equipo pese a cualquier desventaja informativa. Jason presenta a su equipo, el mismo como el héroe, la archimaga Medea, el paladín cazador de bestias Teseo y la cazadora de rápidos pies Atalanta. Jason menciona la alianza de Cheon con Cassandra, pero mantiene su confianza en que su equipo de 4 portadores de dones prevalecerá en una batalla directa. El grupo de Jason llega a un combate a gran escala y él pregunta por la situación actual. Un soldado le informa que tienen dificultades para asegurar la base, aunque algunas unidades han logrado penetrar el interior. Se produce un poderoso ataque enemigo, lo que lleva a un soldado a preguntarse si ha aparecido el líder orco. Jason, al ver al enemigo poderoso, cree que el destino está de su lado, ya que los héroes necesitan pruebas. Jura derrotar al formidable enemigo y usar la victoria para anunciar la llegada de su nueva brigada. Jason ordena a los demás aventureros despejar el área, declarando que su brigada del Vellocino de Oro se encargará del combate. Mientras corren, Wayne revela al grupo de Cheon que el actual jefe orco es en realidad su hermano, quien reemplazó al anterior. Cassandra pregunta sobre la naturaleza del hermano de Wayne, destacando su supuesta debilidad pero gran inteligencia. Wayne describe a su hermano como físicamente débil y maltratado por la tribu. Recuerda una ocasión en la que su hermano fue llevado de cacería por otro grupo mientras Wayne también estaba fuera cazando. Wayne admite no estar seguro de lo que ocurrió durante esa cacería. Sin embargo, después de ese incidente, los orcos que fueron con su hermano comenzaron a obedecer sus órdenes y él empezó a vivir de lo que ellos cazaban. Wayne explica que su antes tranquilo hermano se volvió cada vez más agresivo, y con un número creciente de seguidores obedientes, más arrogante, llegando incluso a controlar al antiguo jefe. Cheon teoriza que su hermano despertó un don, lo cual Wayne confirma, el poder de dar órdenes a cualquiera que derrote. Wayne añade que su hermano, actuando a su antojo dentro de la tribu, también comenzó a hablar de su ambición de conquistar el mundo de la superficie. Wayne explica que su oposición a los planes de invasión de su hermano, debido a su mejor comprensión del mundo exterior, llevó al distanciamiento entre ambos y a su posterior destierro. Wayne le dice a Cheon que no se desanime, ya que su reencuentro es consecuencia de esos eventos. Añade que ahora tiene la oportunidad de luchar contra su hermano, el antiguo jefe, con toda su fuerza, viendo esto como algo positivo para él. Cassandra interrumpe, señalando un dato crucial. Afirma que el gremio cree erróneamente que el actual jefe, más débil, es el orco más fuerte. Cheon coincide con Cassandra, subrayando la importancia de eliminar al verdadero jefe para evitar una futura reinvasión si bajan la guardia. El campo de batalla es caótico, con las fuerzas de Jason enfrentándose a numerosos orcos. Teseus expresa su frustración, preguntándose por qué su grupo reforzado no puede superar a unos orcos aparentemente más débiles. Medea alerta a Jason sobre la gravedad de la situación, y él lo reconoce. De inmediato le dice a Teseus que no estorbe su magia, a lo que éste insiste en que está haciendo todo lo posible por no interferir. Atalanta es alcanzada por un proyectil enemigo. Jason, al ver a Teseus herido, le grita a Medea que lo cure. Jason, abrumado por los ataques continuos, lamenta su lentitud para tomar decisiones y la ausencia de Cheon. Un orco golpea a Jason, y Medea grita su nombre alarmada. Medea lanza un poderoso hechizo, abriendo una brecha entre las filas enemigas. Jason elogia a Medea por su ataque eficaz y le insta a avanzar. Jason instruye a Teseus para que los apoye cuando esté curado, pero Medea responde que la curación aún no está disponible. Teseus anima a Jason a seguir, y Jason junto con Medea, se lanza hacia adelante. Jason y Medea encuentran aventureros supervivientes, y Jason les ofrece su ayuda. Los aventureros se enfrentan a un poderoso orco que ha derrotado a varios de sus compañeros. Jason les ordena proteger a Medea, reconociéndola como la fuente de una poderosa sacudida anterior. Jason se enfoca en un gran orco a lo lejos, sospechando que se trata del líder. El jefe orco hace una aparición intimidante, blandiendo un arma enorme manchada de sangre. Ante esta amenaza, Jason proclama su intención de derrotarlo y alcanzar el estatus de héroe. Sin dudarlo, se lanza contra el gigantesco orco para enfrentarlo en combate. A continuación, Jason choca ferozmente con el enorme jefe orco. Mientras tanto, los observadores, incluyendo a Medea y otros aventureros, quedan impresionados por su coraje al enfrentarse solo al gigante y comienzan a prepararse para apoyarlo. Durante el combate,
Jason lucha contra el jefe orco, reconociendo su fuerza superior. Sin embargo, el jefe orco presiona su ataque amenazando con abrumarlo. Jason siente una inquietud creciente, al tiempo que duda que un orco tan fuerte, pero aparentemente sin inteligencia, pueda ser el verdadero líder estratégico. En ese momento, aparta los pensamientos sobre la posible contribución de Xion, justo cuando Medea grita su nombre. Con decisión renovada, Jason concluye que esta batalla será el final, de una forma u otra. De pronto, un ataque mágico combinado es lanzado contra el jefe orco por los aventureros. El ataque estalla con fuerza contra él, y Jason se protege de la explosión. Los demás aventureros esperan con ansias el resultado, preguntándose si lograron derrotarlo. Para su sorpresa, el jefe orco emerge ileso, habiendo usado sin piedad a otro orco como escudo. Acto seguido, contraataca brutalmente a Jason. Medea observa horrorizada mientras el jefe orco la apunta como su próxima víctima. En un giro dramático, el jefe orco se lanza hacia Medea, mientras Jason grita desesperadamente que resista. Jason resulta gravemente herido, su armadura perforada y su espada rota, probablemente al protegerla. Medea reacciona con horror y conmoción ante el estado de Jason. Desesperada, corre hacia él, llamándolo por su nombre mientras colapsa. Jason, críticamente herido, se pregunta cómo la batalla se volvió en su contra. Desesperanzado, reflexiona sobre su supuesto destino de éxito, ahora frustrado por un simple orco. Mientras Medea intenta sostenerlo, él se da cuenta de las terribles consecuencias de su derrota para las líneas del frente. Con sus últimas fuerzas, le dice a Medea que al menos ella debe escapar. Justo entonces, cuando el jefe orco se prepara para asestar el golpe final a Medea, Xion llega inesperadamente, desatando un hechizo de viento que desvía el ataque dejando atónitos tanto a Jason como a Medea. Inmediatamente después, Xion, Cassandra y Wayne aceleran su paso por la caverna. El temblor lleva a Jason a preguntarse si se trata de una magia mayor de Medea, mientras Wayne los guía, indicando el camino. De repente aparece un destello de luz, y Jason, creyendo que se trata de la salida, exclama que deben lanzarse. El jefe orco lanza un golpe devastador, haciendo retroceder a Jason. Medea grita el nombre de Jason con terror. Jason, gravemente herido, le suplica que resista, mientras el prota intenta rechazar al jefe orco. En ese instante, Cassandra le dice a Wayne y a Lime que ella se encargará del jefe orco, quien está rodeado de orcos menores, y se prepara para enfrentarlo. Con determinación, Cassandra le dice con confianza a Wayne, el señor orco y jefe demonio cerdo, que es un oponente digno al que siempre ha querido enfrentar. Paralelamente, Xion corre al lado de Medea, preguntándole si sigue con vida, a lo que ella responde con incredulidad. Lime comenta que Wayne es un hombre, y que si fue petición de Xion, no hay nada que hacer. Entonces, el imponente jefe orco ruge que los humanos deben morir y amenaza con matar a cualquiera que se interponga. Una horda de refuerzos orcos carga hacia ellos. Al ver esto, Xion aprieta los dientes con frustración. Sin perder tiempo, anuncia que tomará prestado el bastón de Medea. Con el bastón en mano, Xion lanza un poderoso hechizo de viento, exclamando mientras su magia se agota, haciendo volar a varios orcos. Cassandra, al ver el ataque se pregunta si ha usado magia superior, y sin titubear, desata su propio y devastador hechizo de fuego. En medio del caos, Xion le dice a Medea que deben retirarse por el momento, y ella asiente, comprendiendo la gravedad de la situación. Sin embargo, Xion siente los efectos negativos de su poderoso hechizo, notando que su poder mágico está inestable y que necesita curarse pronto. Al mismo tiempo, Cassandra le pregunta a Medea si el ataque de fuego fue suyo, y Medea, sorprendida, reconoce a Xion. Poco después, Atalanta y Teseus llegan, exclamando al ver el terrible estado de Jason. Xion le explica a Teseus que está usando la habilidad de Lime para detener la hemorragia de Jason, pero que ya no le queda poder mágico. Con urgencia, le pregunta si puede ayudar. También quiere saber cuál es la situación actual en otras zonas. Finalmente, un aventurero informa que la retaguardia está asegurada, por lo que deberían brindar apoyo en el interior. Atalanta se plantea si Cassandra y Wayne, que están luchando contra el gran orco, necesitan refuerzos. En respuesta, Xion declara que su prioridad es encontrar al comandante de los demonios cerdo, y en ese momento otro aventurero exclama que el líder es el orco más pequeño.
Ante esto, un aventurero pregunta si eso es cierto, mientras Atalanta señala que había otro portador de don, y el aventurero corpulento comenta que es difícil de creer de repente. A su vez, otro aventurero cuestiona si se puede confiar en Wayne, lo que lleva a Tion a explicar que usó su don de traductor para oírlo directamente del propio orco. Tion afirma que el hecho de que Wayne, el orco negro, esté luchando contra el jefe orco es la mejor prueba, y que por tanto no deben atacarlo. Mientras tanto, el jefe orco furioso, llama a Wayne despreciable, el cual rodeado de energía oscura, reconoce que el jefe orco es realmente fuerte. Sin vacilar, Wayne ruge que él es el más fuerte, y acto seguido, los dos poderosos orcos colisionan en un brutal intercambio de golpes. La feroz lucha entre Wayne y el jefe orco continúa sin tregua, mientras Cassandra se lanza hacia el jefe orco para atacar. En un movimiento certero, Cassandra asesta un tajo poderoso contra su enemigo. El verdadero líder orco gruñe mientras Cassandra presiona su ofensiva, preguntándose si su golpe fue superficial. Al percibir la gravedad de la situación, el hermano de Wayne, es decir, el verdadero líder orco, ordena a sus fuerzas que disparen a Cassandra y eliminen a Wayne, justo cuando Tion lo localiza entre las filas enemigas. Rápidamente, Tion llama a Atalanta, quien responde afirmativamente. Entonces, Tion identifica al verdadero líder orco y le pregunta a Atalanta si puede abatirlo. Con confianza, Atalanta responde que lo intentará, empuñando su arco y disparando. La flecha alcanza al verdadero líder orco, y Tion pregunta emocionado si dio en el blanco, pero Atalanta informa que no fue un golpe decisivo, ya que el líder, aunque herido, sigue activo. El verdadero líder orco yace en el suelo, aturdido y preguntándose cómo es posible que lo hayan alcanzado. Frustrada, Atalanta lamenta haber fallado, pero Tion la tranquiliza diciendo que al menos el enemigo debe estar herido. Con firmeza, Tion declara que él terminará el trabajo, mientras otro aventurero también carga con entusiasmo por la recompensa, gritando que el comandante está allí y que todos deben atacar. Ante el inminente peligro, el verdadero líder orco ordena desesperadamente a sus soldados cerdo que lo protejan. Cassandra, con determinación, carga gritando que su bando también debe darlo todo, y desata su técnica de espada de fuego contra el jefe orco, quien todavía se proclama el más fuerte. El impacto de la espada de fuego de Cassandra es masivo y devastador, y finalmente, el enorme jefe orco yace derrotado en el suelo. Cassandra levanta el puño en señal de victoria, declarando que han derrotado al señor orco, el jefe demonio cerdo. Los aventureros gritan en acuerdo, decididos a eliminar a los cerdos restantes y vengar a sus camaradas caídos. Con renovada energía, los aventureros continúan su feroz batalla contra las fuerzas orcas restantes. En ese momento, Tion permanece en silencio tras el intenso combate, mientras Cassandra se vuelve hacia él y le pregunta si él y Medea están bien. Por su parte, el verdadero líder orco, el hermano de Wayne, es visto huyendo. Con incredulidad, expresa que no puede aceptar haber perdido, convencido de que debía haber ganado al neutralizar a la maga, y se pregunta por Tion, quien ignoró al antiguo jefe para ir tras él, sospechando que Tion posee un poder similar. Asegura que logró intercambiar lugares con un señuelo durante la confusión y planea reconstruir sus fuerzas una vez regrese a su refugio, convencido de que los demás orcos demostraron que los humanos pueden ser vencidos con su poder. En su interior, considera a su hermano un traidor imperdonable por desafiarlo después de haber sido controlado. Cree que Wayne, de entre todos, debería haber estado de su lado, preguntándose si esto es una venganza por haberlo desterrado. Se enfurece al pensar que su hermano se alió con el enemigo, olvidando la bondad que alguna vez recibió. Poco después, el verdadero líder orco emerge de un pasaje, creyendo que ha escapado con éxito, pero inesperadamente, Tion y Cassandra lo confrontan. Con frialdad, Tion comenta que solo fue una corazonada que el líder huyera en ese momento, justo como predijo. Afirma que fue una buena decisión pedirle a Cassandra que revisara su rostro, por si acaso. Aterrado, el verdadero líder orco pregunta por qué están allí, mientras Tion lo identifica como el que lo atacó, señalando que no pensó que un goblin inteligente fuera tan problemático. Al notar la situación, Cassandra declara que todo ha terminado para él y se pregunta por qué puede entender sus palabras. Tion le dice al líder que no lo dejarán escapar, que ya no le quedan peones para protegerlo y que capturarlo ahora es un golpe de suerte, ya que el sujeto claramente está tramando algo. Desesperado, el derrotado líder orco amenaza con mostrarles el miedo y la debilidad de los humanos. Entre sollozos, dice que no hizo nada porque quisiera, jura que se vengará, suplica ayuda y sugiere que Tion podría ser como él.
Cheon observa que el líder estaba desesperado por vivir e hizo lo que pudo para salir adelante, por lo que le pregunta si, con tal de sobrevivir, puede jurar no volver jamás a la superficie. Sin embargo, en su interior, el verdadero líder orco se burla de los humanos como tontos, convencido de que por supuesto, diría lo que fuera, ya que está harto de todo eso y los humanos son ingenuos. En ese momento, Cheon le dice al líder que tiene algo bueno que decirle, dejándolo atónito al revelarle que su habilidad puede leer las verdaderas intenciones. Al comprender la verdad, el líder grita, furioso y aterrorizado, al darse cuenta de que Cheon se burlaba de él todo el tiempo. Sin darle más oportunidad, Cheon termina decisivamente con la vida del líder con un chasquido. Inmediatamente después, Cassandra pregunta si ese orco derrotado era el jefe, y Cheon lo confirma, comentando sobre su astucia, su uso de un doble y la certeza de que no sería una gran amenaza si se lo dejaba libre. A raíz de esto, Cassandra reflexiona que si las circunstancias hubieran sido distintas, ella podría haber terminado como el líder derrotado, luchando desesperadamente por sobrevivir con un poder débil, igual que él. Cheon la mira sorprendido, preguntando si de verdad cree eso, claramente desconcertado por la intensidad de la reacción de Cassandra. Sin embargo, Cassandra afirma con vehemencia que Cheon y el líder derrotado son completamente distintos, ya que aquel veía a los suyos como simples peones y podría haberla tratado igual. Señala que el líder usaba su don solo para sí mismo, mientras que Cheon expresó su deseo de tener un compañero. Además, enfatiza que Cheon usa su don para ayudar a otros, y por eso no se parecen en nada. Tras un breve silencio, Cheon la observa en silencio, pero Cassandra, algo nerviosa, le dice que no se quede callado porque le da vergüenza. Entonces, Cheon sonríe con calidez y le dice a Cassandra que cree que ella es la mejor compañera, lo que la deja atónita y profundamente sonrojada. Recuperándose rápidamente, Cassandra lo apura a moverse, diciendo que todos se están yendo y que tienen que recoger las piedras. En ese instante, Wayne declara que su asunto allí ha concluido. Con cierto pesar, admite que intentó tender una emboscada, pero terminó siendo emboscado. Cheon se dirige a él, y Wayne le explica que lucharon, que su hermano perdió, y que no hay más que decir. Luego recuerda que antes de obtener poder, su hermano tenía un corazón bondadoso y que una vez compartió con él un poco de carne cuando eran pequeños, carne que a pesar de su simplicidad, fue muy deliciosa. En ese momento, Wayne le pregunta a Cheon si puede dejarle el duelo, ya que él no sabe cómo hacerlo, y Cheon le agradece por confiar en él. Antes de separarse, Wayne le recuerda a Cheon que no olvide su promesa, a lo que éste responde que lo sabe y que volverá. Con ese acuerdo, Cheon y Cassandra se alejan del lugar y salen por la puerta fuertemente dañada del bastión orco. Tiempo después, en la bulliciosa taberna, los aventureros celebran el éxito de la operación y Cheon está presente con Lime sobre su hombro. De pronto, un grupo de chicas, encantadas con Lime, pregunta si es el famoso Lime-kun y si pueden tocarlo. Con naturalidad, Lime anuncia a un sorprendido Cheon que necesita alejarse un momento. Las chicas están encantadas con Lime, diciendo que su tacto es agradable, y Lime, disfrutando la atención, comenta que esto es mucho mejor que ser tocado por algún tipo, lo cual Cheon alcanza a oír, quedando aún más sorprendido, preguntándose si Lime realmente puede entender el lenguaje humano. Una de las chicas nota que Cheon se sonroja y lo molesta por ello. En ese instante, Cheon ve a Cassandra bebiendo en la fiesta, comenta sobre su rostro sonrojado y le pregunta cuánto ha bebido, pero ella evade la pregunta y lo anima a beber un poco también. Cheon, aún sorprendido, menciona que pensaba que a Cassandra no le gustaban este tipo de eventos, a lo que ella responde que una vez asistió a una reunión similar, pero que en esa ocasión ni una sola persona se le acercó a hablar. Con sinceridad, Cheon sugiere que probablemente fue porque Cassandra es tan hermosa que los demás no se atrevieron a acercarse, lo que provoca que ella se ponga nerviosa, negando su razonamiento. Sin embargo, Cheon la halaga aún más, diciéndole que se ve hermosa con su atuendo actual, lo que la hace sonrojarse aún más. A pesar de su vergüenza, Cassandra le agradece a Cheon por sus palabras amables. En medio del ambiente festivo, un grupo de aventureros se acerca a Cassandra, elogiando su increíble combate contra el señor orco y preguntándole cómo logró vencer al orco negro. Otros se unen, admirando su fuerza y belleza, mientras Cheon observa cómo Cassandra se convierte en el centro de atención. Algo abrumada, Cassandra decide ir a saludar a algunas personas. Mientras tanto, un aventurero llama a Lina, queriendo darle un informe sobre la operación, y ella acepta retirarse. En ese momento, Lina le agradece a Cheon, diciendo que la salvó de una persona insistente, y él responde que fue porque ella es hermosa. Lina, divertida,
Bromea con Cheon diciendo que él le dice eso a todas y que siempre está detrás de chicas como Cassandra y Poyux-chan. Sin embargo luego añade, en tono juguetón, que solo bromeaba, y sinceramente le dice a Cheon que escuchó que lo hizo muy bien esta vez. Le expresa su alegría por él, tanto como su supervisora como a nivel personal, lo que hace que Cheon le agradezca con timidez. Con humildad, Cheon atribuye su éxito al apoyo de Lina-san y del gremio. En medio de la conversación, alguien cercano pregunta por el paradero de Jason. Lina explica que Jason se recuperó sin problemas gracias a un buen tratamiento inicial, pero que rechazó la invitación a la celebración por la victoria. Finalmente, Lina anuncia que Cheon ha sido elegido como el MVP de la operación. Cheon protesta, diciendo que no hizo nada particularmente grande y que no habrían derrotado al señor Orco sin Cassandra y los demás. Lina reconoce que la actuación de Cassandra fue destacada, pero enfatiza que los logros de Cheon, como tomar a un orco negro como aliado y descubrir al verdadero jefe, fueron significativos. Incluso compara su hazaña de liderar monstruos y formar un grupo con la del legendario aventurero de rango S, el Rey Demonio, aunque admite que quizá está exagerando un poco. Cheon niega estar liderándolos, explicando que simplemente Lime y Wayne le están prestando su fuerza, aunque en ese momento Lime, que está siendo mimado por varias personas, insiste con entusiasmo en que Lina no está exagerando en absoluto. Ante esto, Lina le dice sinceramente a Cheon que cree que es increíble, reconociendo sus esfuerzos intensos por volverse más fuerte y dándole el crédito por haber identificado al verdadero jefe orco. Gracias a sus acciones, lograron la victoria sin dejar problemas futuros, por lo que le asegura que puede presumir un poco, al menos por hoy. Cheon, al escucharla, reflexiona sobre el esfuerzo desesperado que puso en todo aquello. Lina reafirma con convicción que fue él quien derrotó al jefe orco, y Cheon se muestra visiblemente conmovido por sus palabras. Justo en ese momento, alguien la llama, pidiéndole hablar con ella, y Lina expresa una leve frustración por la interrupción, comentando que justo estaban llegando a la mejor parte. Antes de irse, le sugiere a Cheon que salgan a comer juntos pronto, dejando a Cheon algo desconcertado. Enseguida, Poyux se acerca a Cheon, preguntándole por qué nunca le habla y declarando que eso no es justo. Con entusiasmo, propone que beban juntos, diciendo que está bien si es con Cheon-san. Cheon, un poco confundido, piensa para sí que Poyux parece bastante ebria y le pregunta de qué está hablando, para luego preguntarle sobre el aventurero que ella admira. Ella responde con coquetería que se trata de mi héroe, pero inmediatamente cambia de tema y le agradece a Cheon por haberla ayudado en la cueva, diciendo que es un secreto. Cheon admite que en ese momento realmente pensó que todo había terminado y que estaba preocupado por ella, aunque tuvo suerte de llegar a tiempo. Al saber esto, Poyux se conmueve, exclama su felicidad con entusiasmo y se lanza hacia él. Para Cheon, Poyux huele bien, y entre risas ella se disculpa, admitiendo que quizás ha bebido demasiado. Con seriedad repentina, le dice a Cheon que siempre ha querido decirle algo y le pregunta si la escuchará. De pronto, su hermano Castor aparece y la regaña por su comportamiento, diciéndole que si está borracha, debe apoyarse en él y no en ese debilucho, lo cual provoca que Poyux proteste, diciendo que ya casi lo decía, mientras Castor se queja de un golpe en la espinilla. Cheon intenta preguntarle a Poyux qué quería decir, sugiriendo que pueden hablarlo en otro momento, pero antes de que pueda hacerlo, aparece Cassandra, visiblemente molesta, acusándolo de haberla dejado sola y de estar coqueteando con otras mujeres, amenazándolo con matarlo. Cheon, nervioso, niega estar coqueteando y tartamudea que solo estaba hablando con ellas, pero Cassandra, furiosa, declara que arreglará su actitud con un combate simulado. Ante esto, Cheon huye apresuradamente, saltando desde su cama e intentando escapar por una ventana abierta, sin éxito, ya que Cassandra lo persigue rápidamente, cuestionando su intento de huida y burlándose al preguntarle si está feliz de tener una compañera. Varios días después del incidente con los orcos, el gremio de aventureros ha retomado sus operaciones normales. Cheon, por su parte, considera aceptar una petición en particular, por si acaso, esperando no tener que usarla realmente. Con la entrada de la cueva reabierta, Cheon y Cassandra regresan para cumplir su promesa. Cheon le dice a Cassandra que ha llegado el momento y que cuenta con ella, a lo que ella responde con confianza que conoce sus habilidades y que no perderá frente a su compañero. Poco después, Wayne aparece, preguntando si sus heridas están bien y disculpándose por hacerlos esperar. Con determinación, declara que ya se cansó de esperar y que está listo para luchar, dando la bienvenida a su final si llega. Entonces, los tres se preparan para enfrentarse en el área designada. En medio de la preparación, Lime le pregunta a Cheon sobre el propósito del combate, preocupado de que alguien pueda salir herido,
pero Cheon le recuerda la promesa. Explica que Wayne cumplió con su parte del trato, así que ellos también deben hacerlo, y añade que para Wayne, enfrentarse a oponentes fuertes es la mayor recompensa, aunque admite que siente un poco de pena por Cassandra. No obstante, Cassandra asegura a Lime que no hay de qué preocuparse, ya que ella también esperaba con ansias esta batalla. Cassandra y Wayne se colocan en posición para su duelo, mientras Cheon observa atentamente el enfrentamiento y considera los factores en juego. Por un lado, Cassandra con sus habilidades de previsión y espada de fuego, y por otro, la fuerza física bruta de Wayne potenciada por su don de berserker, lo que hace incierto quién tiene realmente la ventaja. Dado que ambos han luchado juntos antes, conocen bien las habilidades del otro, por lo que Cheon intuye que el enfoque táctico será vital en esta pelea. Con expectación, anticipa el inicio del combate, preguntándose quién lanzará el primer ataque y justo entonces, ambos combatientes entran en acción al mismo tiempo. Cassandra toma la iniciativa y obliga a Wayne a ponerse a la defensiva. Cheon observa el increíblemente rápido intercambio de movimientos, notando que si Cassandra mantiene la ofensiva, Wayne podría desatar su habilidad berserker como contraataque, lo cual lo lleva a preguntarse cuál es exactamente la estrategia que ella está empleando. En medio del intercambio, Wayne elogia las habilidades de Cassandra, incluso afirmando que se casaría con ella si fuera de su especie, a lo que Cassandra, sin entender sus palabras, responde que también está disfrutando mucho la pelea. Acto seguido, Wayne lanza un grito de batalla y patea la espada de Cassandra, haciéndola volar por los aires. Cheon y Lime se quedan boquiabiertos ante la sorprendente maniobra, exclamando asombrados que le pateó la espada. A pesar de estar desarmada de su arma principal, Cassandra se mantiene decidida, y Wayne se lanza hacia ella, advirtiéndole que no piense que sigue siendo el mismo de antes. No obstante, Cassandra le responde con frialdad que ya había previsto su movimiento y esquiva el ataque dejando a Wayne momentáneamente atónito. El orco tropieza por la fuerza del contraataque de Cassandra, quien no desperdicia la oportunidad y lanza otro golpe rápido. Cheon y Lime observan el combate con total atención mientras Cassandra logra asestar un golpe potente sobre Wayne. De pie sobre él, ahora caído, Cassandra reflexiona que si solo lo deja inconsciente sin infligirle heridas letales, su habilidad berserker no se activará. Wayne, derrotado en el suelo, acepta con tranquilidad que es jaque mate, reconociendo su derrota total pero sin mostrar ningún arrepentimiento, ya que fue una buena pelea. Cassandra entonces le pide a Cheon que traduzca las palabras de Wayne, y Cheon transmite lo dicho, añadiendo su propia pregunta sobre por qué no esperó a que sus heridas sanaran antes del duelo, a lo que Wayne parece responder con cierta curiosidad. Explica que su mano estaba destinada a ser cortada por su hermano, y que sería demasiado conveniente pedirles que esperaran a que se curara. Además, advierte que si lo liberan, volverá a atacar a los humanos, dando a entender que no querrían eso. Ante esto, Cassandra se vuelve hacia Cheon y le dice que tiene una petición, que Cheon parece anticipar. Entonces, Cheon le pregunta directamente a Wayne si puede prometer no atacar a los humanos, pero a través de Cassandra, Wayne responde que eso es imposible. Explica que su único propósito en la vida es combatir contra oponentes fuertes, y que preferiría no vivir a renunciar a ello. Cheon se pregunta, aunque sea en silencio, si habría existido una forma en que pudieran coexistir, si Wayne no hubiera sido abandonado, contemplando por un momento un camino distinto. Luego le sugiere que si bien quiere pelear con oponentes fuertes, estos no tienen por qué ser humanos. Añade que esa limitación solo aplica mientras Wayne permanezca en la cueva, y a continuación le extiende una invitación para unirse a ellos, ante la sorpresa evidente de Cassandra. Explica que son aventureros que aspiran al rango más alto, y que él mismo está actualmente en el tercer lugar desde la cima. Además, le dice a Wayne que durante sus misiones podría encontrarse con oponentes incluso más fuertes que él o que Cassandra, lo cual despierta un visible interés en el orco. Wayne pregunta si realmente está bien para ellos que él sea de otra raza, a lo que Cheon responde que ya tienen a Lime si se trata de diferencias raciales. Añade que muchos aventureros lo vieron luchando contra el antiguo jefe, y que como resultado, nadie en su gremio tiene una visión negativa de él. Wayne asimila esta información y luego pregunta si tienen intención de sacarlo al exterior, ante lo cual Cheon confirma con un simple sí. Con entusiasmo, Cheon lo invita a unirse a ellos, proclamando que el mundo exterior es divertido. Wayne, finalmente, acepta la oferta de Cheon y se dan la mano, sellando así su nueva alianza ante la mirada de Cassandra y Lime.